Bueno, pues hola a todos. Como comentaba Irene, yo soy Cristóbal, tecnólogo de los alimentos y responsable del departamento técnico de la Asociación de Celíacos de Cataluña. Y hoy explicaremos, como ya habréis leído en las presentaciones, cómo hacer frente a una dieta sin gluten y sin lactosa. Comenzaré un poco explicando lo que es la enfermedad celíaca y los aspectos técnicos y rápidos de lo que sería el diagnóstico de la enfermedad celíaca, que creo que es importante saber antes de tratar lo que sería el único tratamiento disponible para la enfermedad, que sería la dieta sin gluten. Y comenzamos en primer lugar con la definición de enfermedad celíaca, ¿no? ¿Qué es la enfermedad celíaca? Pues es un trastorno multisistémico de base autoinmune, que es permanente, que se da en todas las personas que padecen la enfermedad, están genéticamente predispuestas, y es inducido por un agente causante que, como todos conocéis, es el gluten, y este, al ser ingerido, provoca una atrofia de las vellosidades del intestino delgado debido a una respuesta autoinmune que ejerce sobre el propio organismo del paciente, y esto a su vez pues va a afectar a diferentes partes del organismo, pero sobre todo afectará la capacidad de absorber los nutrientes de los alimentos, ¿no? Esto conllevará después una cascada de reacciones que pueden afectar a los pacientes. Como comentamos, el celíaco en un 99% de los casos va a tener una base genética confirmada. Y en el protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, las asociaciones y la comunidad científica pues, han desarrollado diversas informaciones, todas ellas basadas en literatura científica, que definen que la población europea, el 35% de la población europea, tiene esta predisposición genética a padecer la enfermedad celíaca, ¿vale? A través de screening se han hecho esta conclusión. En cambio, tan solo el 1% de la población europea padece la enfermedad celíaca. Por lo tanto, podemos decir que la prevalencia de la enfermedad es un 1% de toda la población mundial. Aún así, la prevalencia mundial de la enfermedad puede variar entre el 0,5 y el 2% en función de los lugares. Si nos fijamos, por ejemplo, en África, en la parte del Sáhara, la prevalencia de esta parte puede llegar incluso al 2%. Esto se habla por parte de la comunidad científica, habla que puede ser por la carga genética de la zona, por el consumo de alimentos cargados de trigo principalmente, de gluten, etc. Y en cambio, en otros países como los países asiáticos, que el consumo de gluten es muy bajo, se consume mayormente arroz, no se sabe si porque no se ha hecho un screening o por qué, pero la prevalencia es mucho menor. Varía entre el 0,8 y el 0,9 de la población de esas zonas. Otro punto a tener en cuenta también respecto a la prevalencia es que es una enfermedad que se diagnostica el doble en el sexo femenino que en el sexo masculino. Realmente la comunidad científica sigue investigando el porqué, pero todavía no tenemos unas conclusiones que nos puedan dar la respuesta. Para que un paciente desarrolle la enfermedad celíaca, pues debe de cumplir 3 puntos. Debe ser un sumatorio de los puntos para que finalmente una persona sea diagnosticada como celíaca. El primero de los puntos, como comentaba, sería la predisposición genética. El segundo de ellos pues, será la exposición al gluten de los alimentos. El gluten, como muchos de vosotros sabéis, es una proteína que tiene unas fracciones tóxicas y unas fracciones no tóxicas. Y estas fracciones tóxicas, que las llamaríamos prolaminas, el celíaco es incapaz de digerirlas y de esta manera provocará esa respuesta autoinmune que hablábamos al inicio, ¿vale? Pero luego no solo son estos dos primeros factores, sino que también tenemos unos factores ambientales que pueden ser posibles desencadenantes de la enfermedad celíaca. Las sociedades científicas de enfermedad celíaca hablan sobre que el gluten es la bala, pero quien la dispara no sabemos quién es. Es decir, hay diversos factores que pueden permitir que se desarrolle la enfermedad celíaca. Evidentemente, los científicos, como no, pues estudian todos estos desencadenantes, todos estos posibles desencadenantes, y a día de hoy pues se sabe que algunas infecciones víricas en la infancia, como reovirus o el virus Coxsackie, pueden ser factores desencadenantes a futuro de la enfermedad celíaca. Otros también han descrito que agentes infecciosos que actúan modificando la permeabilidad intestinal, principalmente bacterias, pueden hacer ciertos cambios que inducen la respuesta inmunitaria de gluten también. Por otro lado,
Otros factores como un estilo de vida sedentario también se ha asociado con la posible, bueno, como factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad celíaca, siempre en personas o en pacientes genéticamente predispuestos. Y también se habla de que, bueno, hace un tiempo se hablaba de que el parto por cesárea aumentaba el riesgo de padecer enfermedad celíaca futura, y realmente la comunidad científica ha desmentido el mito, ¿no? Actualmente se sabe que no juega ningún papel importante que el parto por cesárea o el parto natural pueda desencadenar la enfermedad de cara a futuro. Es decir, tenemos factores ambientales que pueden influir y por ello están en constante estudio, y cada día pues escucharemos una cosa nueva pues que sale a estudio, porque quizás todavía no tengamos todas las conclusiones. Una vez hemos hablado de esto, a nivel intestinal, la forma de expresión clínica de la enfermedad celíaca puede ser clásica, que es la que se detecta principalmente en niños y puede tener asociados los diferentes signos o síntomas que podéis ver en pantalla, ¿no? Los niños pueden, sobre todo los síntomas o los signos que podemos encontrar en los niños en el diagnóstico, pues suele ser la diarrea crónica, la falta de apetito, la pérdida de peso es muy común, también el retraso del crecimiento también suele ser común. Sobre todo los de la enfermedad clásica están asociados a síntomas gastrointestinales, aunque después también nos encontramos síntomas extraintestinales, como veis en la parte inferior de síntomas o signos extraintestinales, como podéis ver en la parte inferior de la diapositiva. En el caso de los adultos, los síntomas gastrointestinales suelen ser el dolor abdominal recurrente, la hinchazón, la diarrea o el estreñimiento, y finalmente entre los extraintestinales, entre los signos, pues lo que se ve principalmente es una deficiencia nutricional tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Y también se puede ver esto en diferentes signos como la artralgia o la artritis, la alopecia, la rinitis, la urticaria crónica, etc. Y en niños, como comentaba, es muy común el retraso de crecimiento y la neuropatía periférica o el foggy mind, ¿vale? En niños sí que es muy común que cuando no se sabe si puede tener esta enfermedad o puede ser cualquier otra enfermedad, en el momento de diagnóstico uno de los signos más presentados es lo que llaman el foggy mind, que es pues un poco de mente nublada, ¿no? De estar un poco siempre despistado. Que mi niño va a clase y siempre está despistado, no se entera de nada, pues puede ser uno de los signos o síntomas relacionados con la enfermedad celíaca, que es una de las partes que se suelen encontrar los pediatras en esa primera visita cuando acuden con algún síntoma, ¿no? O en una revisión pediátrica recurrente. Luego, otra de las asociaciones que tiene la enfermedad celíaca, como veis aquí abajo, es la intolerancia a la lactosa, de lo que igual hablará después Estrella Rubio, y os comentaré yo un poco a lo largo de mi presentación. En el caso de la enfermedad celíaca, el diagnóstico tiene que cumplir varios puntos. Los 3 puntos más importantes que debe cumplir el diagnóstico son estos 3 que tenemos aquí, y al final son diagnósticos clínicos. El primero de ellos es una prueba en sangre, una prueba serológica. El segundo de ellos sería la determinación genética HLA, es decir, una prueba genética que no siempre se hace. Y por último tendríamos la biopsia del intestino delgado. Lo que podemos ver en la diapositiva sería la escala de March-Over-Hoover, que valora el grado de lesión intestinal que puede tener una persona celíaca en el momento de diagnóstico. Y lo que vemos es la clasificación March 1 en la primera diapositiva, en la primera foto que pone el A, que sería unas microvellosidades intestinales no degradadas o bajamente degradadas, ¿vale? Serían las microvellosidades intestinales comunes en una persona sana, y después podemos ver cómo en una persona adulta, si os podéis mutear, por favor. Yo no puedo mutearos, pero bueno, si me escucháis. Vale. Y eso, la foto B, C y D serían 3 clasificaciones de March 3, que sería el nivel de grado intestinal más lesionado que podemos encontrar en una persona celíaca, que serían intestinos que la capacidad de absorción de nutrientes es mínima, ¿vale? Y en estos casos, una de las cuestiones por las que se asocia la enfermedad celíaca con la intolerancia a la lactosa es que estas células que tenemos, voy a ver si puedo, sí,
estas células que tenemos en la pared intestinal, que aquí se ven más claramente y después en las otras fotos no se ven tan claramente, son unas células que tienen microvellosidades y estas microvellosidades se encargan de absorber los nutrientes. Si estas microvellosidades están atrofiadas, evidentemente la función de absorción de nutrientes se ve completamente afectada. Pero también estas células son encargadas de producir lactasa, son encargadas de producir enzimas que van a degradar los alimentos o a degradar las moléculas. En el caso de que estén lesionadas y estén muchas de ellas muertas por apoptosis, lo que ocurre es que no producen la lactasa y entonces no podemos degradar la lactasa y nos generamos una intolerancia a la lactosa inducida por la enfermedad celíaca, en muchos casos. Para esta diapositiva voy a pasar un poco rápido por ella, pero bueno, para que se cumpla un diagnóstico de enfermedad celíaca, los marcadores serológicos deben de ser positivos, la determinación genética, que a veces no se hace, debe de ser positiva, como os comentaba al principio, el 35% de la población tiene una genética positiva en la enfermedad celíaca, pero de ese 35%, solo un 3,5% desarrolla la enfermedad. Creo que lo estoy diciendo bien el porcentaje, igual me lo estoy inventando un poco ahora mismo. Y luego la biopsia del intestino delgado también en una persona celíaca suele tener una lesión de entre 1 y 3, ¿vale? Es algo que cuando te hacen la biopsia no solo hacen una vista de la biopsia para llegar a una conclusión de qué grado de lesión tiene, sino que también utilizan diversas técnicas para valorar el nivel de linfocitos que hay dentro de las células. Bueno, algo técnico que tampoco voy a entrar mucho más en ello. Y otro de los puntos a tratar en el diagnóstico es la remisión de síntomas o signos, ¿vale? ¿Qué ocurre también en el diagnóstico? Que en muchas ocasiones nos encontramos que los marcadores serológicos dan negativo, la determinación genética da negativa, no hay lesión o hay una lesión muy baja y vemos que sacando el gluten de la dieta hay una remisión de los síntomas. En estos casos, lo que suelen hacer los digestólogos, lo que suelen hacer los pediatras, es hacer un diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca, que dentro de las sociedades científicas la sensibilidad al gluten no celíaca es como un cajón desastre, ¿vale? Es decir, allí acaban muchas enfermedades que realmente no tienen un diagnóstico correcto, que quizás hay que hurgar un poco más sobre la enfermedad para saber lo que realmente tiene el paciente. Pero bueno, a día de hoy tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca en muchos pacientes que si dejan de comer gluten, siguen una dieta sin gluten, ven que sus síntomas remiten y por lo menos han encontrado la solución a su problema dietético, ¿vale? Aquí hablamos un poco de la sensibilidad al gluten trigo no celíaca, que como veis tiene una prevalencia bastante mayor a la de la enfermedad celíaca, un 6% de la población. Por eso lo de decir que es una enfermedad cajón desastre, porque acaban muchas enfermedades ahí. Y principalmente, lo dicho, se diagnostica en individuos que no presentan ni enfermedad celíaca ni alergia al trigo, que es otra de las enfermedades también asociadas con el único tratamiento, que es la dieta libre de gluten para toda la vida. En el caso de la alergia al trigo, afecta al 1% de la población, es decir, la prevalencia es del 1%, y es completamente diferente a la enfermedad celíaca. Incluso la alergia al trigo, hay casos de pacientes que desarrollan la alergia al trigo durante una parte de su vida, pero finalmente pueden llegar a curar esta patología, que no es tan grave a nivel crónico como la enfermedad celíaca, pero sí que puede ser bastante grave en un momento, porque puede producir choques anafilácticos, puede producir problemas a corto plazo que pueden complicarse. Y una vez hablado un poquito de lo que es la enfermedad celíaca, el proceso de diagnóstico, etcétera, hablaré de las deficiencias nutricionales que nos podemos encontrar en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Las deficiencias nutricionales que se pueden detectar en el diagnóstico son variables, pero sí que es verdad que siempre se observan cosas comunes en todos los pacientes. Sí que es cierto también que no siempre se va a valorar en un diagnóstico si tienes deficiencias de micronutrientes sí, micronutrientes en líneas generales, vitaminas o minerales, ¿vale? Es normal que si vas a la Seguridad Social y te diagnostican por la Seguridad Social, no vas a saber si tienes una deficiencia de hierro o de folatos normalmente, porque directamente se centran en un diagnóstico cerrado. Sí que es cierto que si vas a otros, si pides otros tipos de análisis, ¿no? En el diagnóstico, te diagnostican con enfermedad celíaca y tú pides que te hagan
una revisión de cómo tienes todos estos niveles de minerales y vitaminas, pues puede ser que te lo hagan por la Seguridad Social y si no, pues tengas que acceder a una mutua o bien a un laboratorio de análisis que te vaya a dar los datos, a dar el diagnóstico de cómo tienes los niveles de nutrientes y de micronutrientes principalmente. Pues eso, las deficiencias más comunes observadas suelen ser la del hierro, sobre todo en adultos, evidentemente porque los adultos al estar más tiempo sin un diagnóstico, bueno, se supone que están más tiempo sin el diagnóstico de enfermedad celíaca y pueden desarrollar una deficiencia de hierro por la mala absorción del mismo, es decir, pueden desarrollar anemias. Luego también nos encontramos en adultos una deficiencia bastante importante de folatos. En niños se ha observado deficiencias de vitamina B12 y luego vitamina D y zinc, sobre todo el zinc. En este estudio que presentamos aquí se observa una deficiencia importante en adultos. En infantes todas estas deficiencias y la malabsorción de nutrientes suele estar asociada también a un retraso de crecimiento. Como comentábamos antes, el signo de retraso de crecimiento pues, principalmente está asociado a tener deficiencias de micronutrientes y evidentemente a no poder absorber los macronutrientes que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Además, pues también se asocian las deficiencias, sobre todo por no poder absorber esas grasas, proteínas y hidratos de carbono a pérdidas de peso, ¿vale? No solo a nivel infantil, sino que a nivel adulto también. En niveles adultos también de repente se ven pérdidas repentinas de peso. Sobre todo, posteriormente al diagnóstico, sí que es común observar pérdidas de peso, porque cambian su dieta completamente y su intestino, al no estar recuperado, todavía no absorbe correctamente los nutrientes. Por lo tanto, todos estos déficits antes del diagnóstico y en los meses posteriores al diagnóstico, pueden ser meses, incluso puede llegar al año, pues son consecuencia de la mala absorción intestinal inducida por la ingesta de gluten, ¿vale? Es decir, hasta que nos recuperemos, con la dieta sin gluten podemos recuperar esa atrofia vellositaria, a no ser que tengamos un nivel de atrofia máximo como era lo que presentaba al inicio, la foto que teníamos abajo a la derecha, ese tipo de lesión es más difícil de recuperar porque es una lesión que ya tiene un porcentaje de células muertas muy grande, entonces la absorción máxima nunca se va a recuperar. Entonces, si tenemos un nivel de lesión medio, lo que tenemos que tener claro es que con una correcta dieta podemos recuperar otra vez la función correcta de nuestro intestino a la hora de absorber los nutrientes. Una vez nos han diagnosticado con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca, nos van a prescribir una dieta sin gluten. Por lo tanto, nuestra recomendación para todos aquellos recién diagnosticados es que la mejor herramienta para ellos, siempre que les diagnostican con una enfermedad, es acceder o a contactar con una asociación para pacientes. En este caso, si te diagnostican enfermedad celíaca, creemos que nadie mejor que una asociación que está específica, que puede resolverte las dudas, inicialmente se va a encargar de ello, ¿no? Lo mismo ocurre con la intolerancia a la lactosa. Estas dietas inicialmente no solo serán sin gluten, como comentaba, sino que también en muchos casos van a ser sin lactosa. Como hemos ido explicando, estas células no funcionan, no generamos la lactasa, no podemos degradar la lactosa. Por otro lado, en los meses posteriores al diagnóstico, si la lesión intestinal no es severa, es probable que nuestros gastros o nuestros nutricionistas nos recomienden también la suplementación con vitaminas o incluso con minerales. Pero en muchos casos se ha visto que no tiene mucho sentido suplementar una dieta con vitaminas o minerales si realmente tu intestino no está absorbiendo esos nutrientes, ¿no? Por lo tanto, sí que se suele esperar unos 6, unos 12 meses a que pase un tiempo de recuperación con una dieta sin gluten normal para volver a reintroducir esa suplementación o introducir inicialmente esa suplementación que vaya a volver a recuperar esos niveles óptimos de micronutrientes principalmente. Por otro lado, los pacientes que siguen correctamente la dieta sin gluten pueden recuperar en gran medida el funcionamiento de absorción de las células intestinales y el tiempo varía mucho en función de cada organismo.
si tú tienes una lesión más 2, puedes recuperarlo en 6 meses. Pero si tu hijo que se hizo las pruebas y tiene una lesión más 2, puede ser que lo recuperen en 2 años el funcionamiento correcto. Depende mucho de cada organismo, depende también de las transgresiones que puedas tener en la dieta, porque sales a comer fuera de casa y no tienes todo el cuidado que deberías a la hora de comer fuera de casa, o que si tu niño va a comer al cole, en el comedor del cole puedan contaminar su comida y no te estés dando cuenta, pues eso son transgresiones que quizás si tu niño no tiene muchos síntomas porque es asintomático, pues no vas a darte cuenta de que puedes estar incurriendo en una transgresión. Tras el diagnóstico, si el estado nutricional de la persona celíaca presenta deficiencias visibles, nos van a seguir haciendo controles, pues eso, cada 6, cada 12 meses, valorando siempre los biomarcadores iniciales, tanto las pruebas serológicas, en las que nos harán un screening para detectar ciertos anticuerpos, ¿vale? No me voy a poner ahora a nomenclaturas de anticuerpos porque tampoco tendría mucho sentido. Y durante este tiempo es probable también que nuestros médicos y nutricionistas nuevamente pues, nos recomienden añadir o quitar alimentos de nuestra dieta. Es algo común. Necesitan observar cómo se comporta nuestro organismo a los diferentes alimentos, porque a veces tenemos una biopsia intestinal con lesión y nuestros anticuerpos no han sido del todo positivos, hemos diagnosticado una enfermedad celíaca y a veces podemos estar incurriendo en un falso positivo de enfermedad celíaca. Entonces, hay que valorar siempre otros tipos de alimentos que puedan afectar a nivel intestinal, o bien que podamos tener una infección como puede ser un Helicobacter pylori o como puede ser una Giardia duodenalis, que pueden también provocar atrofia vellositaria a nivel intestinal, ¿vale? Por otro lado, si se observa que los biomarcadores o la biopsia no mejoran con el tiempo, los nutricionistas pueden también hacer una valoración o un repaso de la frecuencia de consumo de los alimentos, ¿no? Para valorar si realmente todo lo que estamos haciendo con nuestra dieta es correcto o no. Porque a veces bueno, nos hemos encontrado con casos de pacientes que nos preguntan un día si el pan de espelta lleva gluten, que él lo está comiendo y que piensa que está bien. Bueno, al final, pues, evidentemente el pan de espelta tiene gluten, porque la espelta, aunque tenga menos porcentajes de prolaminas, tiene gluten y puede provocar y desencadenar la respuesta autoinmune a la ingesta de gluten en nuestro organismo. Al fin y al cabo, si una dieta sin gluten se sigue correctamente y sin transgresiones, lo más probable es que se recuperen las microvellosidades intestinales y con ello pues también recuperemos la absorción normal de nutrientes. Lo repito nuevamente, ¿vale? En el caso de la mayoría de los pacientes a los que se les prescribe también la retirada de la lactosa de la dieta, se observa una reversión de la intolerancia inducida por la enfermedad celíaca con el seguimiento correcto de la dieta sin gluten. Pero lo que se observa también es que esta regresión en algunos casos puede coexistir junto con el déficit de calcio y vitamina D, ¿vale? Un mineral y una vitamina que están asociadas al consumo de lácteos principalmente. Esto puede ser también o por un bajo contenido dietético en estos dos componentes que ayudan al desarrollo óseo, o bien también porque la absorción de todos los micronutrientes aún no es completa también, nuevamente, es decir, debido al deterioro de las microbiosidades del intestino, pues en muchos casos no tenemos la absorción de calcio y vitamina D correctamente para tener los niveles de estos dos micronutrientes correctamente en nuestro organismo. Por lo tanto, para explicar el cómo y el qué de la dieta sin gluten, debemos de comenzar la explicación de la dieta explicando las generalidades de la legislación europea sobre el etiquetado de gluten, que es realmente la que nos permite a posteriori a las asociaciones que podamos hacer pues, una diferente clasificación de los alimentos para ayudar a nuestros socios y a nuestros pacientes a llevar una dieta correctamente. La primera ley que tenemos que tener, o la primera ley a la que tenemos que hacer referencia es el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. No sé si muchos los conocéis, pero al final es el reglamento donde se establecen los 14 alérgenos generales que debemos de encontrar después en
en una declaración de alérgenos de un restaurante, ¿no? Muchas veces vamos a un restaurante, vemos un cartel, disponemos de la carta de alérgenos. Pues en esa carta de alérgenos, en muchas ocasiones se nos da la información necesaria para llevar a cabo correctamente una dieta sin gluten y sin lactosa, que hay que tener en cuenta otros temas de los cuales hablaremos a continuación. Entre los 14 alérgenos generales podemos encontrar el gluten, que engloba a todos aquellos cereales que contienen la prolamina tóxica que hablábamos al inicio, como son el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, el triticale y el camut, que es el triticale y el camut son dos variedades híbridas del trigo, y el camut es una marca registrada a nivel americano. Bueno, pues si queréis más información sobre el camut la podéis buscar, es bastante interesante porque en un principio era para obtener más rendimiento de esa variedad, se vendía como cereal sin gluten, pero realmente tenía gluten, incluso el mismo que tiene el trigo, ¿no? Por otro lado, también dentro del reglamento, que seguramente Estrella lo mencione después, se mencionan los lácteos como uno de los 14 alérgenos, entre los cuales se englobarían tanto la proteína de leche de vaca como la lactosa. Y hay que tener en cuenta también, o el reglamento tiene en cuenta también, el contenido de los alérgenos en forma de ingrediente, pero tiene una limitación, y es que no tiene en cuenta la contaminación de alérgenos por contacto cruzado, ¿no? Que principalmente se puede dar con los cereales por el hecho de que tenemos un límite establecido de control analítico, ¿vale? El límite de control analítico establecido se establece en el reglamento 828/2014, que define los alimentos sin gluten como aquellos alimentos que tienen menos de 20 partes por millón o 20 miligramos por kilogramo. Es dar un dato que solo va a servir para que un laboratorio establezca unos límites y haga unos controles. Y entonces que los fabricantes puedan enviar los alimentos a esos laboratorios y establezcan que, bajo sus autocontroles, establezcan que sus alimentos producidos son sin gluten o no son sin gluten. Los alimentos sin gluten, por lo tanto, están definidos ya. Pero por otro lado, en el reglamento 828 cometieron el error de definir los alimentos con muy bajo contenido en gluten a todos aquellos que se encuentren entre 20 y 100 partes por millón. Hablo de error en este caso porque los alimentos con muy bajo contenido en gluten no son aptos ni para personas celíacas, ni para sensibles al gluten no celíacos, ni para alérgicos al trigo. Si alguien etiqueta, si alguna vez vosotros sois personas celíacas y encontráis en algún supermercado un producto etiquetado con muy bajo contenido en gluten, no lo consumáis porque al final está induciendo a error y sería un producto incorrectamente etiquetado, ¿vale? De esta manera, gracias al reglamento, no gracias a esta parte del muy bajo contenido en gluten, sino gracias a la parte del sin gluten, clasificamos los alimentos en 4 grupos. Los alimentos naturalmente libres de gluten por naturaleza, que serían todos aquellos que podemos encontrar en el supermercado frescos, como la carne, el pescado, los huevos, algunas legumbres en seco. Digo algunas porque las lentejas estarían dentro de las susceptibles de contener gluten por el hecho de que por su manejo y su cultivo pueden contener trigo en el producto final. Por otro lado tendríamos los alimentos específicos, los alimentos sin gluten, que son aquellos elaborados específicamente para el colectivo celíaco, como los panes, las pastas que van etiquetadas, ¿no? Que están etiquetadas con el sello sin gluten o con la mención sin gluten. Y finalmente tendríamos finalmente no. En tercer lugar tendríamos los susceptibles de contener gluten, que son todos aquellos alimentos procesados que no están elaborados específicamente para el colectivo celíaco, pero que son procesados y los podemos encontrar también etiquetados con la mención o con el símbolo sin gluten. Y por último, los alimentos prohibidos, que son todos aquellos que entre sus ingredientes tienen estos cereales que hablábamos anteriormente, ¿no? Estos cereales con gluten. ¿Qué ocurre? Que el etiquetado que podemos encontrar en estos alimentos es muy diverso. Podemos encontrar diversos logos. Estamos en el Mercadona ahora mismo, ¿no? Este sería el logo del Mercadona. Podemos encontrar diferentes tipos de logo en función del fabricante. ¿Por qué? Porque la ley permite que el fabricante sea el responsable del etiquetado, es un etiquetado voluntario y es responsable el fabricante de ponerlo en su producto.
y de alguna manera podríamos decir que no está del todo regulado, porque si todos los fabricantes trabajasen de una manera con un control externo que pudiese hacer un control de todos los alérgenos, pues quizás podrían etiquetarlo todo de una manera más segura para el colectivo, para el consumidor y para el cliente, ¿no? Por eso, desde la Asociación de Celíacos de Cataluña, instamos siempre a los fabricantes a que, si quieren hacer una producción estandarizada, que tenga un control externo, que pase unas auditorías extra y puedan darle un valor añadido a su producto, pues pueden poner el símbolo internacional de la espiga barrada, que es un símbolo que está suscitado en una licencia, ¿vale? Y siempre tendrá un código debajo, y al colectivo encontrar este símbolo en un producto siempre le va a dar mayor confianza a la hora de comprar, ¿vale? Por otro lado, hablar una pequeña pincelada sobre el etiquetado precautorio de alérgenos. El etiquetado precautorio de alérgenos es el puede contener seguido del alérgeno o puede contener trazas del alérgeno, y es un etiquetado que hasta cierto punto ayuda al colectivo a no comprar un producto, ¿no? Por lo tanto, toda la información que se pueda facilitar al consumidor, que pueda ayudar a la hora de adquirir el producto y a la hora de facilitar a construir la dieta sin gluten en este caso, pues es bienvenida. Por lo tanto, el etiquetado precautorio de alérgenos, aunque en muchos casos se demonice, para el cliente puede ser una buena herramienta. Por lo tanto, la dieta sin gluten es saludable, es tan saludable como venden en las modas de retírate el gluten, que vas a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de la dieta sin gluten, sobre todo la de celíaco, es que no es una dieta saludable, y principalmente es porque la dieta tiene un bajo contenido de alimentos genéricos o libres de gluten por naturaleza, es decir, de alimentos frescos, carne, pescado, el arroz también lo podemos incluir aquí, huevos, etcétera, y tiene un nivel elevado de consumo de alimentos procesados o ultraprocesados. Sí que es cierto que con el paso del tiempo y los diversos movimientos de las redes sociales, se está empezando a equiparar un poco, ¿no? el consumo de alimentos procesados con el consumo de alimentos frescos y que son más saludables, considerados más saludables. Entonces, ¿por qué decimos que la dieta sin gluten suele ser menos saludable que la dieta con gluten, o menos saludable que una dieta sin gluten basada en alimentos frescos? Pues principalmente porque el alto consumo de alimentos específicos sin gluten incurre en que muchos de ellos se elaboran con cereales refinados, con bajo contenido en fibras, vitaminas y minerales, y se añaden otros ingredientes con alto contenido en azúcares simples, en grasas saturadas y altos en calorías. Por lo tanto, una dieta sin gluten, con un alto consumo de alimentos procesados y alimentos específicos sin gluten, aumenta el factor de riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, ¿no? Al fin y al cabo, por lo tanto, el remedio a veces te puede dar otro tipo de enfermedades. ¿Dónde vemos esto también? Pues esto es un ejemplo. La primera etiqueta que vemos aquí es una etiqueta de un pan sano sin gluten, ¿vale? Vemos que la lista de ingredientes es enorme y diversos ingredientes que en muchos casos demonizamos y no son malos, sino que sirven a nivel tecnológico para darle al pan una estructura, una palatabilidad mejor, porque evidentemente las harinas sin gluten tienen un sabor diferente y no tan bueno como el de las harinas con gluten. Y debajo tendríamos una etiqueta de un pan con gluten que, como veis, lleva una harina, agua, sal marina y levadura, que es lo que debería llevar un pan. Un pan sin gluten es muy difícil que lleve esos 4 ingredientes, por el hecho de que no formaría la masa, porque el gluten no solo es una proteína que aporta lo que aportan otras proteínas, sino que también tiene una función tecnológica a la hora de elaborar las masas, ¿vale? Y lo que sería una dieta sin gluten recomendada sería, al final, la dieta que podemos encontrar recomendada en cualquier sociedad de nutrición, la Sociedad Española de Nutrición, o bien en la pirámide del Instituto Flamenco de Vida Saludable, que sería esta. Es una pirámide invertida, es diferente a la que podemos encontrar de la dieta mediterránea o de la Sociedad Española de Nutrición. Y principalmente esta dieta se basaría en un amplio consumo de frutas, verduras, hortalizas,
aceites vegetales de buena calidad, frutos secos. También incluyen los cereales, pero no en la primera parte de la pirámide invertida, las legumbres, los quesos. En este caso, para un intolerante a la lactosa, tendríamos que optar por opciones sin lactosa en el caso de incluir lácteos. Al final, es lo que todos sabemos, lo que es una dieta saludable, ¿no? No quiero entrar tampoco mucho en ello porque después Estrella también hablará bastante de las dietas y ella es nutricionista y no hay una persona mejor que Estrella seguramente para hablar de las dietas, ¿no? ¿Y qué dificultades podríamos encontrar para seguir una dieta sin gluten o sin lactosa? Pues principalmente valorar siempre en todo momento la contaminación cruzada. En casa, si hay una persona celíaca y tenemos dos elaboraciones diferentes para una comida, pues siempre evitar que se puedan contaminar diferentes alimentos sin gluten a la hora de las elaboraciones, ¿no? Para esto os recomiendo sobre todo acceder a la asociación por el hecho de que tenemos mucha formación respecto a qué puntos tenemos que tener en mente para evitar las contaminaciones cruzadas en las cocinas. Y luego, por otro lado, que sí que es verdad que no lo he incluido en la diapositiva, pero yo creo que sería importante a la hora de comer fuera de casa, ¿no? Es donde nos podemos encontrar las mayores dificultades para las personas celíacas. Siempre ir a restaurantes que en este caso puedan estar acreditados, certificados o valorados de buena manera por las asociaciones de pacientes, en este caso en Cataluña, la Asociación de Celíacos de Cataluña, pero si te vas a cualquier otro país, cada asociación trabaja para tener o intentar tener una serie de red de establecimientos libres de gluten y que de esta manera pues se evite la contaminación cruzada en los restaurantes, que es algo muy común porque no se toman las medidas necesarias, ¿no? Y finalmente tenemos unas fotos de etiquetas que tocaremos al final de la sesión, una vez Estrella haga su parte, si nos da tiempo, evidentemente. Pero bueno, si no, como el PowerPoint seguramente lo tengáis al alcance todos, podéis revisar. Al final son etiquetas que te vas encontrando en el día a día y que pueden ser las diferentes tipologías de etiqueta que te puedes encontrar. Vale. Teníamos abierto el tuyo, ¿no? ¿Es este? Sí, me lo dejo todo. Perfecto. Estoy intentando compartir la pantalla nuevamente, un momento. Se resiste, ¿no? Sí, de momento sí. Porque tiene notas. No, ninguna. Vale, No. no, porque yo creo que lo podemos hacer así entonces. Pasando aquí. ¿Lo has guardado? No está.
Sí. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de la presentación de Cristóbal, muchas gracias. Me ocupo yo de la parte de intolerancia a la lactosa. Soy Estrella, soy nutricionista. A ver, voy a intentar que esta charla esté sobre todo basada en parte de mi experiencia clínica en consulta. Yo trabajo mucho con pacientes con patologías digestivas, también con trastornos alimentarios, pero en esta ocasión intentaré trasladar toda la experiencia que pueda tener en consulta, junto con toda la evidencia científica, pero voy a intentar que la charla sea eminentemente práctica. Quiero decir que hay una parte muy breve que voy a hablar sobre fisiopatología, para que conozcamos qué es esa intolerancia a la lactosa, pero nos vamos a meter de lleno, como bien decía Cristóbal, en la parte de dieta. Me parece muy importante, y luego también pues hablar un poquito de estilo de vida y de microbiota. Vale, yo quería empezar la charla preguntándoos a vosotros si queréis participar y también online. ¿Por qué pensáis que se habla tanto ahora de intolerancia a la lactosa? ¿Por qué suena tanto eso de las intolerancias? Si es que os suena a vosotros, por ejemplo, si pensáis que se comenta mucho, pues me he quitado de la lactosa porque me sentaba mal. Por supuesto, el gluten también es algo que ocurre bastante. Lo cierto es que efectivamente hay un aumento en los diagnósticos de la intolerancia a la lactosa, pero también hay un aumento de las dietas de exclusión en general. Y esto es una cuestión importante que habría que tener en cuenta a la hora de plantearse hasta qué punto una dieta puede ser equilibrada cuando se retiran tal cantidad de alimentos, ¿vale? Y eso es lo que me gustaría explicar ahora a continuación. Es curioso porque la dieta sin lactosa es la dieta de exclusión que más se lleva a cabo en España. En buena medida, como decía, es por decisión propia, pero también hay una influencia de los medios de comunicación, de familia y bueno, como no, cuando se acude a consulta de nutrición, además es imprescindible, si la persona no tiene un diagnóstico, pues nosotros como nutricionistas estamos obligados también a invitar a ese paciente a que acuda a su médico de cabecera para el diagnóstico. Lo que sí es muy importante es entender la importancia del diagnóstico. No se debe llevar una dieta de exclusión sin diagnóstico, sin requerimiento previo, porque podría llevar a un desequilibrio en la ingesta de ciertos nutrientes, y en el caso de la lactosa, si no hay un equilibrio apropiado de otros macronutrientes como es el calcio, pues sí que podría comprometer la salud ósea. Y esto sí es un tema bastante relevante. Así que bueno, vamos a comenzar, si os parece, conociendo un poquito más de cerca qué es la intolerancia a la lactosa. Como definición inicial, la lactosa es un azúcar, ¿vale? Es un azúcar que está presente en todas las leches de los mamíferos, por supuesto también en la leche materna. Está compuesto por galactosa y glucosa, y para ser absorbida necesita que la lactasa, la enzima, hidrolice, rompa a la lactosa. De esta manera sí sería absorbida en el intestino delgado, y hasta aquí sería un proceso fisiológicamente normal. ¿Qué ocurre cuando hay una deficiencia de lactasa, es decir, una deficiencia de la enzima? Nos vamos a encontrar con una mala absorción de lactosa, que veremos a continuación. No es tan rara estadísticamente, de hecho, a nivel mundial es mucho más estadísticamente relevante la intolerancia a la lactosa que la tolerancia como tal. Ahora os explico. Sí tenemos claro que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 4 años hay una secreción de lactasa fisiológicamente normal, puesto que la leche es nuestro único sustento. Por tanto, sí que vamos a tener, a medida que vamos creciendo, una disminución de la lactasa de manera natural. De hecho, aquí podéis ver... Yo te he visto que has marcado antes algo muy curioso que no sé yo cómo hacerlo, Cristóbal. Qué bien, gracias. Sí. Vale, bueno, pues aquí lo podéis ver, que es a partir de los 4 o 5 años cuando se produce un decrecimiento de la secreción de lactasa de manera fisiológicamente natural. Como os decía, existen diferentes deficiencias de lactasa. Vamos a partir de que la persistencia de lactasa
sería una mutación genética, una adaptación evolutiva a lo largo del tiempo, por la cual, a pesar del destete, a pesar de ya no depender de la lactancia materna, seguimos aceptando la lactosa en nuestro organismo. Fundamentalmente pertenece al fenotipo indoeuropeo, pero insisto, es una mutación genética. Durante años, las personas que eran diagnosticadas de intolerancia a la lactosa se las consideraba casi como una rareza estadística, ¿no? Y a mí sí que me gusta esto dejarlo muy claro, porque efectivamente la mutación genética hizo que un pequeño porcentaje de la población tolerase, aceptase la lactosa. Luego tenemos la deficiencia primaria, que como vemos abarca casi el 70% de la población mundial y es irreversible. Esto quiere decir que es para toda la vida. Luego tenemos una deficiencia secundaria. Es reversible porque es secundaria a otra patología. Como explicaba Cristóbal, pues puede ser perfectamente una deficiencia secundaria a un no diagnóstico de la enfermedad celíaca, y que más adelante veremos cómo sí puede revertirse, no en todos los casos. También, por supuesto, puede coexistir una deficiencia de lactasa pues, en un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, en una toma de antibióticos, en un síndrome de intestino corto, por supuesto, enfermedad de Crohn, en una serie de enfermedades de patologías digestivas puede haber inicialmente una deficiencia de lactasa. Es importante que en este sentido tengamos claro que cuando se trata la enfermedad de base, revierte la intolerancia a la lactosa en la mayoría de los casos, pero no todos. Y luego tendríamos la deficiencia de lactasa, en este caso congénita, es muy poco frecuente, pero sí es cierto que es desde la primera exposición a la leche materna. Bueno, un gráfico sencillo para que veamos cómo sería el recorrido desde intestino delgado cuando la lactosa, ese azúcar presente en la leche, no es hidrolizada por la lactasa, finalmente pasa a intestino grueso, pasa al colon, es fermentada por las bacterias que allí coexisten, dando finalmente el resultado tan molesto para los pacientes con intolerancia a la lactosa y la sintomatología que ahora vamos a conocer, ¿vale? Pero sí sería importante que conociéramos que esa hinchazón, distensión abdominal, gases, diarrea probables en una intolerancia a la lactosa se debe fundamentalmente a la acción de las bacterias, a la acción fermentativa de las bacterias. Les ha llegado, digamos, mucho sustento que fermentar porque no hay una enzima que haya podido hidrolizarla, romperla, como comentábamos al principio. ¿Y cuál es esa sintomatología? Bueno, pues fundamentalmente existe una distensión abdominal, como os explicaba, los borborismos, que son los ruidos intestinales, la flatulencia. Puede haber, es más habitual la diarrea, pero por supuesto puede haber estreñimiento. También hay síntomas extradigestivos, es decir, que se pueden producir dermatitis atópica, puede haber cuadros de cefalea. Es muy importante lo que destaco aquí, porque en clínica esto me lo encuentro muy habitualmente, y es que la patología digestiva tiene una serie de sintomatología muy parecidos, coexisten muchos síntomas en diferentes enfermedades. Por ejemplo, la clínica, es decir, los síntomas que se producen son compatibles con un sobrecrecimiento bacteriano, que no sé si esto os suena, pero que es algo que está empezando a diagnosticarse ahora bastante habitualmente, en un síndrome de intestino irritable, por ejemplo. Entonces, es importante que se haga un buen diagnóstico, como decía al principio, para que posteriormente se pueda hacer un buen tratamiento. Estamos comentando que efectivamente puede existir una intolerancia a la lactosa en la celiaquía, pero inicialmente, por eso es una deficiencia secundaria, inicialmente una vez ya empezamos con el tratamiento, o sea, con la retirada estricta del gluten, cuando esa inflamación comienza a revertir, entonces es cuando ya sí la lactosa puede ser hidrolizada correctamente, aunque hay un pequeño porcentaje de casos donde la intolerancia a la lactosa permanece ya de manera crónica. Por eso es muy importante que cuando a una persona se le diagnostica una intolerancia a la lactosa, se le haga un screening de celiaquía y viceversa.
¿vale? Esto es muy importante porque, por desgracia, no es lo que más se suele hacer en clínica y se ven muchísimos pacientes que son diagnosticados de una, pero no se ha descartado todavía la otra. Entonces, se podría hacer una retirada, pero no lo recomiendo en absoluto. No podemos, bajo ningún concepto, porque una persona sea intolerante a la lactosa, retirarle el gluten. Hay que hacer siempre ese screening, ese cribado para saber si existe el diagnóstico, ¿vale? Bueno, esto sí me parece también interesante que lo tengamos en cuenta. No tiene nada que ver una intolerancia con una alergia. Muchas veces es normal, no suena a lo mismo, al final suena a leche. La alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa son entidades clínicas totalmente diferentes. Una está mediada por inmunoglobulinas, es decir, afecta al sistema inmune. Cuando hablamos de alergia nos estamos refiriendo a la proteína de la leche y cuando hablamos de intolerancia nos estamos refiriendo al azúcar de la leche, a la lactosa. Sí que es importante tener esto en cuenta, aunque en mi opinión, esto es una opinión en base a la experiencia, veo que sobre esto se va teniendo cada vez más conocimiento. Al final accedemos cada vez más a información. Bueno, pues dicho esta primera parte, vamos a comenzar ya con las estrategias nutricionales, que me gusta a mí además ahondar en este tema. Pienso que a pesar de la aparente banalidad, simpleza de la intolerancia a la lactosa, que sería, bueno, pues me quito lácteos y bien, yo quiero hacer hoy especial hincapié en que no es exclusivamente la leche, es un estilo de vida, es inicialmente aceptar el diagnóstico y a partir de ahí saber que además de retirar en el nivel que yo necesite de manera individual mi cantidad de lactosa, también tengo que hacer una serie de cambios de estilo de vida y por supuesto de alimentación. El objetivo claramente cuando algún paciente me viene a consulta, pero en general la población que es diagnosticada de intolerancia a la lactosa, lógicamente es reducir la lactosa, pero sí es interesante que sepamos que la sintomatología es diferente en cada individuo y por tanto la lactosa aceptada también. No se puede establecer una dosis causa-efecto y habrá que hacer pues sobre todo un ensayo-error para saber cuánta lactosa puedo yo tolerar. Yo normalmente suelo insistir mucho en que además de reducir inicialmente la lactosa, podemos empezar también a probar con las leches fermentadas, es posible llevar una dieta saludable sin lácteos, es decir, equilibrada, suficiente, variada, en la que no se incluya lácteos. Luego veréis que al final os pongo una serie de propuestas dietéticas en función a nuestra elección personal, si queremos retirar los lácteos o si bien queremos coexistir, bueno, como comentaba Cristóbal, con productos sin lactosa. Hay muchas opciones y cada día más. Es importantísimo también que conozcamos que existe la lactasa oral, todo esto de venta en farmacia. Al final es una opción, desde luego, interesante cuando estamos en la calle, pero yo me dedico a los hábitos alimentarios, a la educación nutricional y fundamentalmente insisto mucho en que esto tiene que ser una elección puntual, aunque a priori no hay tampoco efectos secundarios sobre esta enzima, pero sí es muy interesante asumir el diagnóstico inicial y a partir de ahí actuar en consecuencia. Estos son ejemplos de lactasas que podemos encontrar a día de hoy en la industria farmacéutica. Son ejemplos sin más. Esto es muy importante y me da la sensación que no se le dedica la divulgación suficiente. Incluso hasta en una farmacia hay que saber gestionar bien la lactasa que nos tomamos, porque puede ser que la estemos tomando y no nos esté haciendo el efecto que perseguimos, precisamente porque no ajustamos la dosis. ¿Vale? Entonces, como decía al principio, dependerá de la tolerancia individual. Si hay otros síntomas digestivos, porque de nada serviría que yo esté haciendo todo lo posible por mejorar mi intolerancia a la lactosa, cuando a lo mejor también tengo otra patología digestiva que está provocando sintomatología y lógicamente hay que ser consecuente con la cantidad de lactosa que yo ingiero.
hay que tomarla justo antes de comer y tiene un efecto temporal. Esto quiere decir que más o menos 45 o 60 minutos después de haberla tomado, si yo continúo en una comida, por ejemplo ahora las que se avecinan en Navidad, pues y va a ser una comida dilatada en el tiempo, no puede valerme exclusivamente la que yo me haya tomado justo al inicio, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Soy muy pesada, repito mucho, pero es que no existe una dosis individual, ¿vale? Perdón, una dosis general. Hay que intentar conocer cuál es la dosis que yo necesito y a modo orientativo, bueno, esta es la unidad por la que se miden las FCC, las lactasas orales que se comercializan. Entonces, bueno, pues 300 aproximadamente hidrolizan 1 gramo de lactosa. No hay que hacer cuentas, no se trata tampoco de tener que estar con la calculadora cuando salgamos al restaurante, es simplemente a modo orientativo que sepáis que siguiendo esta definición, pues un vaso de leche, que son en torno a 12 gramos de lactosa, requerirían, por tanto, de estas unidades de lactasa. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien me he explicado? Vale, estupendo. ¿Qué pasa si a pesar de retirar la lactosa persiste la sintomatología? Que esto además es una cuestión bastante habitual. Interesante que sepamos que un mismo alimento no siempre va a provocarnos la misma sintomatología porque somos un organismo muy complejo al que además de la alimentación le afectan otros factores. Entonces, más allá de yo retirar la lactosa, tendré que hacer un buen diagnóstico inicial, como comentábamos, porque es muy probable que pueda coexistir un trastorno funcional digestivo. Entre ellos el más habitual es el síndrome de intestino irritable. También la dispepsia funcional, por ejemplo, suelen ser entidades clínicas habituales. Clínicas asociadas a todo esto, pues nos podemos encontrar con una persona que tiene intolerancia a la lactosa, pero también fibromialgia, una cefalea crónica o, por ejemplo, un síndrome de fatiga crónica. Todo esto es muy importante porque a veces pensamos que es exclusivamente la lactosa y hay que seguir indagando. Y si a pesar de ello persiste la sintomatología, es decir, si no es ese trastorno funcional digestivo, esto al final es por estadística. El SIBO es muy frecuente, es altamente frecuente el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces sería muy interesante observar, para eso es nuestra función en consulta, y saber derivar. Es interesante que la persona, si sigue teniendo molestias, si no se encuentra bien, se le haga un buen diagnóstico, se descarte, como decía al principio, por supuesto, la celiaquía, también la sensibilidad al gluten no celíaca, como tú comentabas, y también, que entiendo que esto sonará porque cada vez es más comentado, la intolerancia a la fructosa. ¿Vale? Que por supuesto la intolerancia a la fructosa también es secundaria, es decir, no es una patología crónica, sino que es secundaria a otra enfermedad. Funcionan muy bien las dietas bajas en FODMAP, pero hay que tener sumo cuidado porque se está empezando desde hace ya unos años a hablar de esta dieta y a promoverla como si fuese, bueno, una herramienta fácil. No lo es, para mí no lo es en absoluto. Planificar una dieta baja en FODMAP requiere mucho tiempo, requiere estar cualificado y aparte es altamente desequilibrada. Esto quiere decir que vamos a retirar muchísimos nutrientes y lo tendremos que hacer durante el menor tiempo posible, sobre todo porque va a afectar claramente a la microbiota y de ahí a nuestro sistema inmunológico. Pasado un tiempo determinado puede ser que se vuelva en nuestra contra. Una restricción, como os decía en la primera diapositiva, puede finalmente hacer que nuestra microbiota se produzca una disbiosis, un desequilibrio en la población bacteriana, en donde se va a cronificar este proceso inflamatorio, inflamación de bajo grado y sintomático. Por tanto, funciona muy bien, hay hasta un 80% de mejoría en pacientes con síndrome de intestino irritable, pero sería muy interesante tener en cuenta que es una dieta que debe de durar muy poco en el tiempo. Y después de todo esto, ¿qué como? ¿No? Porque además de quitamos la lactosa, pero ¿y yo qué como? En esto, Oriol, el presidente de Adilac, a todo esto que
al que doy las gracias. Oriol y yo hablamos mucho sobre este tema precisamente porque, al igual que con la celiaquía, con la intolerancia a la lactosa, nos lanzamos de lleno a comprar productos que estén envasados y etiquetados como sin lactosa, y la comida, la que realmente debería sustentar nuestra dieta, no va etiquetada. Por tanto, no hay que buscar legislación, no hay que buscar envases, puesto que lo que debería conformar la mayoría de nuestros alimentos no tiene etiqueta. Pese a ello, si eliminamos la fuente láctea, ¿qué estamos eliminando? Pues estamos quitando calcio, fundamentalmente, estamos quitando vitaminas liposolubles, sobre todo dándole un especial énfasis a la vitamina D, que ahora hablaré, y proteína de alto valor biológico. Ojo con la población infantil adolescente, si le vamos a quitar esta ingesta de lácteos, que por supuesto es 100% prescindible para toda la población, se puede vivir sin lácteos, lo que no se puede vivir es sin una proteína de alto valor biológico, sin calcio y sin las vitaminas liposolubles. Entonces, mucha atención a pacientes, a niños, adolescentes que sean diagnosticados, sobre todo por la densidad mineral ósea, que tendrá especial énfasis a lo largo de la vida. También hablaré un poquito dentro del tiempo que pueda tener sobre los antinutrientes y la biodisponibilidad de los alimentos, y sobre todo en este caso del calcio. A ver, a modo de ejemplo ilustrativo, si un vaso de leche nos aporta esta cantidad de calcio, la cifra nos da igual, simplemente vamos a irnos a lo práctico. En la columna de la izquierda tengo alimentos de origen animal, en la columna de la derecha tengo alimentos de origen vegetal. Si yo elimino la fuente láctea, leche como tal, podría a su vez tomar yogures, cuajadas, podría tomar queso. En función de la curación del queso tendrá menos lactosa, es decir, a mayor curación, menos lactosa, porque ha sido más fermentada por las bacterias y por tanto... Sí. Paso. También muy importante, y a mí esta parte sí me gusta, me parece muy bonita de la dietoterapia, que es ¿de dónde saco yo todos estos nutrientes? Bueno, pues las crucíferas, que son la col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, lombarda, cale, toda esa familia tiene un aporte de calcio altamente biodisponible, que ahora os explico. Luego, por supuesto, tenemos algunas legumbres, algunos frutos secos, el sésamo y el tahini, que es con el que se prepara el hummus, pues también aportan gran contenido en calcio. Y el tofu es interesante también, no solamente para la población vegetariana vegana, sino para aquel que se quiera introducir en este alimento. ¿Y por qué el lácteo fermentado mejor que leche? Indiscutiblemente, sobre todo porque un lácteo fermentado, ya buena parte de su lactosa fue fermentada a ácido láctico. Eso no quiere decir que no lleve lactosa, ¿vale? Porque ahora se habla desde hace ya un tiempo de kéfir. El kéfir, el yogur, son leches fermentadas que sí llevan lactosa. Y además con las fermentaciones express que se hacen en la industria alimentaria. Ocurre igual con el pan, pero hoy no podré detenerme mucho en eso. No es lo mismo hablar de un yogur industrial que un yogur casero, porque el yogur casero, si ha tenido una fermentación larga, la podemos llevar a 16, 24 horas, donde la lactosa ha desaparecido, pero en un yogur industrial puede haber en torno a 4 o 6 gramos de lactosa, ¿vale? Entonces esto sí es importante tenerlo en cuenta. No obstante, siempre va a tener, una ingesta de yogur frente a una de leche, siempre va a ser mucho menor en lactosa el yogur. Aparte, es interesante saber que las bacterias presentes en esas leches fermentadas a su vez producen lactasa, esa enzima que os explicaba. Sobre esto se está publicando mucho porque, claro, interesa mejorar la calidad de vida de los pacientes intolerantes. No todo lo que es fermentado es probiótico, ahora nos metemos en un mundo infinito en legislación y también en industria, pero sí puede ejercer efectos beneficiosos, así que es interesante. Si a mí me gusta tomar, bueno, está muy de moda, ¿no? La kombucha, está muy de moda ciertos alimentos, bien, no todos son probióticos, pero todo lo que sea fermentado sí ejerce un efecto beneficioso, ¿vale? Entonces podría ser interesante y una opción válida a las personas intolerantes a la lactosa. No se trata de buscar calcio, no se trata exclusivamente de dónde está la fuente de calcio, que ya os he explicado, sino buscar fuentes que sean biodisponibles. Eso quiere decir, ¿cuánto calcio finalmente de ese alimento me quedo yo? Porque hay buena parte que se va a excretar y que no vamos a poder asimilar.
¿vale? Entonces, hay técnicas para mejorar su absorción y también hay componentes de un alimento que dificultan la absorción. Os lo cuento de manera más sencilla. En esta lista de alimentos vamos a ver a la derecha el contenido en calcio por 100 gramos de alimento y en la siguiente diapositiva os señalo 2 alimentos cuya biodisponibilidad, es decir, la fracción absorbible de calcio es muy alta. Me voy al brócoli y a la col rizada. Son 2 alimentos que pertenecen a las crucíferas que, como os decía, alimentos fabulosos, ya no solamente por su aporte de calcio, sino porque son bombas nutricionales. Si nos sientan bien y si nos gustan, todo lo que pueda tener que ver con crucíferas son alimentos excelentes. Por tanto, pues el contenido en calcio en miligramos del brócoli son 35. La fracción la fracción absorbible es de un 61,3 y si me voy a la col rizada, pues tenemos 61 miligramos de calcio y la fracción absorbible del 49. ¿Por qué explico esto? Porque si nos vamos a otros alimentos, por ejemplo, ¿veis la leche? La leche tiene un contenido en calcio muy elevado, es cierto que tiene 300 miligramos de calcio, pero si nos vamos a la fracción absorbible, es decir, a la biodisponibilidad, resulta que tenemos alimentos que tienen una biodisponibilidad mayor. Esto es muy interesante, sobre todo porque de esta manera desmentimos la necesidad o el imperativo legal de tener que tomar leche. Y no hay que ser tampoco extremo, es decir, quien quiera tomarla que la tome, quien quiera eliminarla que la elimine, pero es interesante que conozcamos, y además esto está sacado de un paper de hace pocos años, de la base de datos española, pues del cual se pueden extraer informaciones como esta. Así que la biodisponibilidad es mucho más importante que el contenido total en calcio. Si nos vamos al magnesio, bueno, es un nutriente del que se está hablando muchísimo ya desde hace unos años. Es interesante que tengamos un estatus, una disponibilidad de de magnesio importante en sangre, porque va a generar también un equilibrio en la homeostasis del calcio y es fundamental para nuestros huesos. Existe un déficit generalizado de magnesio, no es necesario acudir rápidamente a la suplementación, pero sí sería muy importante conocer cuáles son las fuentes que nos lo proporcionan. Por supuesto, claro que sí, se revisa estatus en analítica, se puede hacer un análisis bastante interesante, comentabas, Cristóbal, pues a través de la Seguridad Social sí se pueden hacer, se demandan, yo mando muchos marcadores de micronutrientes, de iones que son necesarios conocer y si se tiene que suplementar, pues adelante. Hay que pautar además también la forma química de magnesio que interesa, porque hay un tipo de magnesio que puede generar y agravar todavía más el cuadro clínico que hablábamos de calambres, de diarrea, de malestar digestivo, ¿vale? Si os dais cuenta, alimentos naturales, frutos secos, pipas, semillas, legumbres, maíz, todo esto son alimentos que salen de la tierra, salen del mar y no están procesados. Si hay un nutriente que sí del que se está extrayendo muchísima literatura científica y bueno, no dejan de publicar, es que sobre la vitamina D no sabíamos nada. Hace cuestión de unos años no sabíamos nada, tal cual nos la explicaban, estaba relacionada con el hueso y poco más. Sin embargo, sobre la vitamina D se sabe a día de hoy que tiene un impacto fundamental sobre nuestro sistema inmunológico, claro, también por supuesto en la homeostasis del calcio. Un déficit de vitamina D altera nuestra microbiota y esto sería importantísimo tenerlo en cuenta para estados proinflamatorios, porque la inflamación de bajo grado puede ser también consecuencia de un déficit de vitamina D. Todo esto, ¿cómo se puede verificar? A través de un análisis, sin más, una analítica de sangre. Por eso, además de los alimentos que estáis viendo aquí, bueno, sí aclarar que la vitamina D es liposoluble, por tanto solamente puede estar presente en alimentos grasos, ¿vale? Por tanto, pescado azul, la yema del huevo, el hígado de bacalao muy rico en vitamina D, también algunos crustáceos, pero antes de acudir al salmón o la yema de huevo, si yo tengo déficit de vitamina D, bajo ningún concepto lo voy a conseguir suplir con alimentos. Hay que suplementar hasta llegar a la dosis adecuada, al estatus adecuado, y a partir de ahí ya no es solamente la alimentación, es la exposición al sol.
¿vale? Y esa exposición al sol tiene que ser sin ventanas, sin cristales y sin crema protectora. Si no, esa activación de la vitamina D no se produciría, ¿vale? Por tanto, es muy importante revisar el estatus de vitamina D al menos en alguna analítica rutinaria que nos hiciéramos cada cierto tiempo. Esto es un dato que es curioso, pero se conoce poco, y es que el ácido fosfórico que hay en los refrescos de cola es un gran descalcificador óseo. Es decir, personas que consumen mucha Coca-Cola sin además estar teniendo un equilibrio correcto del calcio, te lleva a que se excrete, a que salga el calcio del hueso y se excrete en orina. Tan fácil como revisar en consulta cuál es el consumo de refrescos de cola por parte de esta persona. Insisto, si además, que esto es muy habitual, no llevo una alimentación equilibrada, que eso va aparte, pero en general población de riesgo, por supuesto en torno perimenopausia, pero también toda la población adolescente, la densidad mineral ósea es fundamental tener en cuenta. Refresco de cola, por supuesto, cero, light, ¿vale? Todas sus versiones. Los fitatos también es interesante conocer que son, de manera natural existen antinutrientes, que se le llama en el alimento, que van a reducir la biodisponibilidad. ¿Recordáis esta palabra? Que era el total de nutrientes que se nos quedan en el organismo. Pues los fitatos que están presentes en los cereales, en los frutos secos, en las semillas, van a reducir esa biodisponibilidad. Pero podemos sencillamente hacer algunas técnicas culinarias, como sería remojar las semillas, y nada más con eso conseguiríamos reducir esa presencia de fitatos, ¿vale? Por tanto, frutos secos mejor tostados o remojados, semillas mucho mejor o bien tostadas o bien en agua, la chía en agua, el lino romperlo o tostarlo, las semillas de sésamo tostarlas, pero aplicar ese tratamiento para que la dosis de fitato que presenta se disminuya. Y por supuesto, mucho cuidado con el salvado de trigo para el estreñimiento. El salvado no es la mejor opción, estamos hablando de una fibra insoluble que a su vez también arrastra muchos nutrientes. Entonces, quizás más interesante la fibra soluble del salvado de avena, pero ni siquiera eso. No es tan interesante la ingesta de salvado como tratamiento del estreñimiento. Esto os decía al principio, aquí tenéis 3 columnas, cada una de ellas son 3 propuestas que se me ocurrían presentaros en función a si he decidido hacer una dieta naturalmente sin lactosa, es decir, no voy a utilizar ningún producto específico sin lactosa. Si la de en medio, si he decidido meter algún producto sin lactosa, y la tercera utilizando alternativas procesadas. En la primera, pues podemos utilizar productos de temporada, como os decía, que salen de la tierra, que salen del mar, que muchos de ellos ni siquiera requieren de etiquetado. Puedo utilizar, ¿por qué no?, la leche sin lactosa, aunque también me puedo ir a las bebidas vegetales. Como decía, las crucíferas, soy muy fan de todas las crucíferas, siempre que se pueda y sienten bien, adelante. Y luego, como no, tenemos las opciones que os decía, pues por ejemplo el tofu, que aporta gran contenido en calcio y además bueno, tiene un balance muy equilibrado de nutrientes. Son 3 alternativas. Una vez una persona sabe que es intolerante a la lactosa, pues podemos seguir diferentes caminos o los 3 a la vez. A ver, en formato resumen, ¿cómo llevo yo a cabo una alimentación coherente? Coherente incluye saludable, incluye equilibrada, incluye suficiente, variada. Pues comer de todo, pero con moderación, es un gran error. Punto número 1, no hay que comer de todo. Esto es lo que se nos ha dicho desde hace muchísimos años, y hay muchísima comida que es prescindible, comida procesada, ultraprocesada. De aquí que mencione a Michael Pollan, que bueno, es un divulgador, periodista, que sacó libros bastante mediáticos, pero muy interesantes, y él resumía uno de ellos en algo tan sencillo, pero tan importante y crucial como: come comida, no mucha, y sobre todo plantas. Bueno, alimentos que merecen mucho la pena si sientan bien y nos gustan.
tubérculos en general, la batata es un alimento excelente, la seta, frutos secos variados, semillas y las legumbres. Si comes animales, no abuses de la carne, el huevo y el pescado son buenos aliados, evita en la medida de lo posible los ultraprocesados, pero sobre todo el azúcar en particular. Y si los comes, esos ultraprocesados que lleven pocos ingredientes. Esto quiere decir que no hay que volverse loco mirando un etiquetado. A poco que, lo que comentaba Cristóbal, veamos un pan que tiene 10 líneas de ingredientes, no merece la pena que intentemos buscar aquel que no lleve tanto azúcar. Si al final, ¿qué más da? Si lo que estamos hablando es de un alimento que dista mucho de lo que nuestras bacterias, nuestra microbiota está acostumbrada a recibir. Breve paréntesis, pero es que esto es importante. Cuando consumimos tanto alimento ultraprocesado, le estamos metiendo en definitiva agentes extraños a la microbiota. Hablo de microbiota dándola por sentado, perdón, pero al final, bueno, el compendio de bacterias que tenemos en el intestino y que rige nuestro sistema inmune y que en cierta medida tienen el bastón de mando de nuestro organismo y de nuestra salud. En el momento en el que metemos mucho alimento extraño, estamos provocando un desequilibrio, una disbiosis, y esa disbiosis puede llevarte a esa inflamación de bajo grado que hablábamos, pero por supuesto a otro tipo de enfermedades o ser el pistoletazo de salida de estas enfermedades que estamos comentando hoy. Entonces sí que es muy interesante en general reducir la ingesta de ultraprocesados, para nada eliminar grasa. Por favor, que me siguen llegando muchos informes de consejos de dieta bajas en grasa. No, dieta baja en grasa no. La dieta baja en grasa para patologías muy concretas que no puedan procesarla. Hay ciertas enfermedades hepáticas que no pueden procesar mucha grasa, pero en general sumérgete en las cardiosaludables. El aceite de oliva virgen extra, todas las nueces, semillas, nueces, frutos secos, semillas, el pescado azul. Es fundamental que la consumamos. La grasa hace que nos proteja de las enfermedades cardiovasculares y es nuestro antiinflamatorio natural. Estamos hablando de enfermedades que cursan con inflamación, necesitamos esa ingesta de grasa. Reduce en general el trigo, es una buena recomendación. Ha hecho Cristóbal una gran explicación sobre el trigo, me ha encantado, por cierto. Y por supuesto, si eres celíaco, elimínalo por completo. Busca la masa madre. Si decides consumir trigo, excelente, pero busca entonces que sea una masa madre, es decir, que haya una fermentación larga, que no sea una fermentación express y además persigue siempre las harinas integrales. Y por último, si tomas lácteos, que sean siempre que puedas fermentados. Estos son las leches fermentadas, pueden ser ese kéfir, pueden ser yogures, y también mucho mejor de cabra y de oveja. Su perfil nutricional es menos invasivo, es menos alergénico. Las inmunoglobulinas de la leche de cabra son más parecidas a la leche materna, por tanto son menos extrañas a nuestro sistema inmunológico y en cierto modo podríamos asimilarlo mejor. Esto no quiere decir que la leche de cabra fermentada la puede tolerar todo intolerante a la lactosa, no tiene por qué, ¿vale? Pero sí es una gran opción en caso de tolerarla. Y el mejor consejo de todos, come variedad, toda la que te sea posible, que la microbiota estará muy agradecida. Variedad de verduras, variedad de fruta, variedad de semillas. No basta con comer alguna verdura, lechuga, tomate, hay que intentar variar todos los colores que podamos, hay que intentar comer diferente. A ver, como de etiquetado lo teníamos ahí un poco, que quizás veamos luego, hay algunas cositas que sí que voy a mencionar, muchas de ellas las explicó Cristóbal, así que las voy a obviar porque me gustaría terminar luego con una parte de microbiota, pero lo que sí tenemos muy claro es que una dieta libre de lactosa no significa estar comprando productos ultraprocesados con el apelativo sin lactosa. Bueno, del reglamento solamente deciros efectivamente que si en nuestro caso la legislación es diferente, la legislación para la lactosa y para el gluten son diferentes, estamos hablando de la enfermedad celíaca, no es una intolerancia. La intolerancia a la lactosa, como os explicaba, sí está sujeta a dosis-efecto, es decir, puede ser que una persona tolere una cierta cantidad de lactosa, una persona celíaca no, ¿vale? Esto sí es muy importante. Entonces, los ingredientes que contienen lactosa los tenemos aquí en este cuadro. Desde ya os recomiendo encarecidamente que os metáis en la página web de ADILAC, la Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España. Tiene unos recursos didácticos excelentes que ahora os enseñaré y sobre todo porque está de forma bastante
pedagógica estructurada la forma en la que tendríamos que tener esa atención al etiquetado. Bueno, quería poner algunos, sobre todo el ejemplo va porque cuando buscamos la palabra leche o lactosa tiene que aparecer de forma visible con respecto al resto de ingredientes, entonces en este caso pues aparece en mayúscula, aquí aparece en negrita, pero de alguna manera tiene que hacerse visible que está presente esa leche según la legislación que comentábamos. También hay esa letrilla pequeña que es el etiquetado precautorio, ese puede contener trazas de leche que claro nos sume en la incertidumbre de ¿y qué hago? ¿Lo como? ¿No lo tomo? Puede contener contaminación cruzada, quiere decir que me va a sentar mal. En este caso, lógicamente, cuando hablamos de gluten lo tenemos muy claro, con la lactosa va a depender la persona, ¿vale? Lo que sí es muy interesante es tener en cuenta qué significa un producto sin lactosa en España. A ver, todavía no lo terminamos de tener armonizado en todos los países. Lo que sí está claro es que existen unas orientaciones no vinculantes que os voy a resumir en lo siguiente. Sin lactosa quiere decir que existe menos del 0,01% de lactosa por cada 100 gramos de producto, como por ejemplo estáis viendo en esta etiqueta, y un bajo contenido en lactosa, es un poco similar a lo que comentaba Cristóbal con el gluten, y un bajo contenido en lactosa, que quiere decir tiene, pero no en este caso el menos de 0,01, puede ser en este caso pues es un contenido en lactosa menor al 1%. Esto también puede conducir muchas veces a error, entonces es muy interesante tener en cuenta que existe el sello de Adilac que te garantiza que el producto pues, cumple con los requisitos exigidos por la asociación a través de análisis de laboratorio y determinados controles específicos. Creo que sí que tengo, efectivamente, tengo aquí la diapositiva para que veamos que si nos metemos en la web, lactosa.org, pues sí que tenemos un buscador de productos. Están tanto aquellos productos sin lactosa, sin trazas, como aquellos además que llevan el sello de Adilac. Es muy interesante sobre todo porque hay miles de productos y eso resulta muy útil a la hora de la búsqueda. Y luego también tenemos el semáforo donde tenemos desglosados aquellos alimentos que definitivamente no deberíamos consumir, aquellos que pueden contener lactosa y los que no la contienen. He ido muy rápido, pero creo que esta información es interesante que la reviséis. Bueno, y ya voy terminando. Hasta ahora un resumen así general sobre la intolerancia, la parte que hemos comentado al principio de su diagnóstico, el cribado imprescindible y el diagnóstico diferencial de otras patologías, toda la dieta que debemos llevar a cabo y sobre todo a qué tenemos que tener mayor o poner mayor énfasis, sobre todo en ciertos nutrientes. Y finalmente quería terminar con esto porque me gustaría que quedase de las charlas y de las conferencias que se suelen dar, hay algo que nos queda, esa impronta, ¿no? Aquí llevamos charlando Cristóbal y yo mucho rato, pero si hay algo que a mí me gustaría transmitiros de manera contundente es que no todo es la alimentación, tenemos que tener muy, muy en cuenta el estilo de vida, eso quiere decir que cómo nos cuidamos, cómo nos tratamos influye directamente, definitivamente en nuestra sintomatología. Entonces, claro que los probióticos es un mundo apasionante. Yo no hago más que leer literatura científica sobre todos los avances que se van viendo a la hora de probióticos. Recientemente publicábamos alguna información interesante en la web sobre probióticos e intolerancia a la lactosa. Hay estudios prometedores, se está viendo que efectivamente podrían ayudar y aliviar los síntomas, pues ya no solamente de la intolerancia a la lactosa, sino de los trastornos funcionales digestivos persistentes, esos que nos hacen un poquito menos agradable la vida, más incómoda, como quien padezca esto sabe a lo que me refiero. Tú estás en consulta de digestivo, estás en consulta de atención primaria, no eres un paciente grave, no eres un paciente que está muy enfermo, pero sí es verdad que tu calidad de vida merma y eso es muy importante porque nos va a afectar a nuestro día a día. Entonces, hay que tener muy en cuenta que además del tratamiento con probióticos,
que, insisto, hay resultados prometedores. Los hábitos desde el nacimiento, de hecho se habla de la ventana de los 1000 días, eso incluye también el periodo de gestación, ya influye en la predisposición a ciertas intolerancias, alergias, enfermedades. Ojo con esto, la alimentación y por supuesto el cuidado de nuestra salud mental son prioritarios para todo este tratamiento. La alteración de la microbiota, pues al final se traduce en una inflamación de bajo grado y en una mayor predisposición a todo lo que estoy comentando. Para ello se habla del eje intestino-cerebro, que seguramente habréis escuchado un poquito al respecto sobre que el intestino es ese segundo cerebro. Bueno, sí saber que sistema nervioso central y sistema nervioso entérico están conectados por un plexo nervioso muy potente, grueso en nuestro organismo, que es el que gestiona de manera bidireccional. Esto quiere decir que lo que nos ocurre, lo que pensamos, sentimos, escuchamos, afecta directamente a nuestro aparato digestivo y viceversa. Por supuesto, conectado con nuestra microbiota. Así que solo comer no es suficiente, ya lo siento, pero en consulta de nutrición yo sé que de lo que se espera es hablar de alimentación, pero siempre insisto en esto. Además de comer, tenemos que intentar estar más conectados con la naturaleza, con los animales. No es hablar por hablar esto, es fundamental tener en cuenta la exposición a contaminantes, el cadmio, el arsénico, el aluminio, metales pesados que se están empezando a encontrar de manera masiva en los alimentos, el estrés y la ansiedad a la que nos exponemos, la hipereficiencia o el anhelo de ella, la falta de movimiento, además del ejercicio. Me refiero no a ir al gimnasio, sino a estar 12 horas al día frente a una pantalla, el sueño deficiente o de muy mala calidad. Todo esto está llevando a que la evolución está yendo en detrimento de nuestra salud física y mental. Y quería terminar con esta frase para todos conocida que, bueno, a quien desee la salud primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad y solo entonces será posible ayudarle. Esto es una máxima con la que yo trabajo siempre y más allá de irnos directamente al síntoma tendremos que irnos al origen e intentar de alguna manera preguntarnos por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado hasta donde estamos. Pues nada, muchísimas gracias.